Él pensó que era imparable un turista que descaradamente cruzó los límites tanto literales como simbólicos, burlándose de la guardia de la reina, arrojando dinero a sus pies y faltando el respeto a las tradiciones que abarcan siglos. Él presionó su suerte demasiado, pero en el momento en que su mano alcanzó el caballo real todo cambió. La multitud se quedó atónita y lo que sucedió después se convirtió en una lección inolvidable. Volvamos a donde todo comenzó. Londres, una ciudad de grandeza eterna y caótica. DT zumbaba como siempre. Autobuses rojos de 2 pisos se arrastraban por sus estrechas calles. El Big Ben sonó sus icónicas campanadas y los turistas inundaron los lugares emblemáticos. Sus palos de selfie en alto como lanzas ceremoniales cerca de las puertas del Palacio de Buckingham se erguía Arthur Kensington, tan firme como las tradiciones que representaba. Alto impecablemente vestido con el uniforme ceremonial de la Guardia Real. Arthur era la imagen de la disciplina y el honor. Su sombrero de piel desnuda se asentaba firmemente sobre su cabeza, su agarre en los reinados inquebrantable y su comportamiento estoico. Arthur amaba su papel no por la pompa o el uniforme, sino porque le permitió ser un símbolo viviente del patrimonio británico. Esto no era solo un trabajo, era un deber, un testimonio de la historia. El día había comenzado como cualquier otro. Arthur ya había soportado 10 rondas del clásico desafío de hacer reír al guardia, 3 intentos fallidos de adolescentes de tocar su sombrero y un grupo de niños de la escuela gritando: «Oye, soldado». Nada de eso lo afectó, era una roca. Pero eso fue antes de que llegara. El turista vestido con pantalones cortos caqui permitió que la camiseta y las zapatillas de deporte de Londres, que probablemente habían viajado más de lo que Arthur jamás haría, irrumpieran en la escena. Era el tipo de hombre cuya voz podía superar la cacofonía de una manzana de la ciudad, con un teléfono inteligente preparado como un arma. Puso su mira en Arthur. «Oye, amigo, sonríe», gritó su acento inconfundiblemente estadounidense, lo suficientemente fuerte como para rivalizar con un megáfono. Arthur no se movió, su rostro era una piedra tallada, una obra maestra de la indiferencia. Incluso el caballo, un compañero estoico en el deber, permaneció quieto, pero el turista no iba a ser ignorado. La confianza irradiaba de él como el calor del asfalto en un día de verano. Se acercó más, sus zapatos rozando el borde de la sagrada línea blanca que separaba a los guardias del público. «¿Qué pasa? ¿Eres una estatua? ¿Un robot? Vamos, hagámoste famoso». Con un gesto dramático sacó un fajo de billetes y lo arrojó a los pies de Arthur como confeti. La multitud se quedó sin aliento. Los teléfonos subieron grabando el espectáculo. Algunos rieron nerviosamente mientras otros murmuraron: «Eso es demasiado lejos». La atmósfera se espesó de tensión como una tormenta a punto de estallar. Arthur, por supuesto que no se inmutó, no exteriormente, al menos por dentro, aunque una chispa de irritación parpadeó. Años de disciplina le dijeron que mantuviera la calma, pero la arrogancia de este hombre, su absoluto desprecio por la dignidad del momento. Asiente con la cabeza. El turista no había terminado. Cruzó la línea blanca violando físicamente la barrera invisible del respeto. No era suficiente tirar dinero o gritar burlas. Ahora volvió su atención al caballo de Arthur, inclinándose como si fuera un pony de peluche en un carrusel. «Hola, grandullón, siempre he querido alimentar a un caballo real», exclamó extendiendo la mano para tocar su nariz. El caballo resopló. Su paciencia se estaba agotando. Incluso los animales mejor entrenados tenían límites. Arthur se movió solo un poco, un movimiento apenas perceptible, pero suficiente para indicar que era completamente consciente de las payasadas del hombre. Este no era solo un turista, este era un provocador. La multitud zumbó, algunos rieron, otros negaron con la cabeza en desaprobación, pero el turista se regodeó en la atención, ajeno a la línea que había cruzado, no solo en el suelo, sino en la decencia. Pensó que era la estrella del espectáculo, sin darse cuenta de que su actuación estaba a punto de dar un giro dramático. El turista lo había hecho. Un pie cruzó la prístina línea blanca, línea, y el otro, figurativamente hablando, pisoteó siglos de dignidad británica. La línea no era solo pintura en el pavimento, era un límite, un escudo de respeto que separaba la tradición del caos. Arthur lo sabía, la multitud lo sabía. Incluso el caballo bendijo su noble corazón. Parecía listo para presentar una queja oficial ante el Palacio de Buckingham. Los teléfonos estaban encendidos capturando cada segundo. ¿Por qué? ¿Para qué intervenir cuando puedes publicar un video viral en su lugar? «Muy bien, gente, prepárense para la toma del siglo», declaró el turista. Sosteniendo su teléfono en alto, lo inclinó para enmarcar perfectamente a Arthur, el caballo y el imponente sombrero de piel desnuda. Luego,
con toda la gracia de un villano de reality show, golpeó el borde del sombrero de Arthur como si probara su autenticidad. La multitud colectivamente jadeó, algunos rieron nerviosamente, otros murmuraron, ¿habla en serio? Arthur no necesitó hablar. El siguiente sonido lo dijo todo con un movimiento deliberado, casi teatral. Bajó su rifle ceremonial hasta que la barra de punta rozó el suelo. El sonido metálico resonó en la plaza, cortando el ruido como una campana de advertencia. El turista saltó hacia atrás, su bravuconería brevemente reemplazada por una confusión sobresaltada. La multitud congeló su respiración colectiva por un momento. Incluso las palomas dejaron de aletear. Entonces, justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el caballo decidió unirse a la actuación, sintiendo el peso del momento o quizás canalizando su propio monarca interior. Dejó escapar un resoplido agudo y dio un paso decisivo hacia adelante. Su gran tamaño y poder hicieron que el turista se tambaleara hacia atrás, justo sobre la línea blanca que había ignorado con tanta arrogancia. «Acabas de lanzar el caballo sobre mí», gritó, su voz se elevó en octavas. Sonaba menos como un adulto ofendido y más como un niño cuyo globo se había ido flotando. Arthur finalmente rompió su silencio, su voz era firme. Tranquila y afilada como una cuchilla. Da un paso atrás, esta es tu advertencia final. La multitud estalló, los aplausos resonaron mezclados con gritos de aprobación. Se lo merece, alguien gritó, incluso el caballo parecía estar un poco más alto como si disfrutara de la admiración de la multitud, pero el turista no había terminado. Avergonzado y acorralado, redobló la apuesta. Soy un americano, ¿sabes cuánto gasté para venir aquí? No puedes tratarme así. Su voz se quebró bajo el peso de su indignación. Arthur se giró para mirarlo por completo, su expresión inmutable. El dinero no compra respeto, respondió, sus palabras cargando el peso de 1000 años de decoro británico. La cara del turista se sonrojó, su indignación se fundió en una mezcla de vergüenza y frustración antes de que pudiera reunir otra réplica. Un niño en la multitud alzó la voz cortando la tensión como un dardo. Mamá, parece un idiota. La risa explotó alrededor de la plaza. La cara del turista ardió más brillante que un atardecer en Londres. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada glorioso segundo de su humillación, y allí estaba el momento que todos en la multitud recordarían, no el esplendor del palacio de Buckingham ni la grandeza de la guardia de la reina, sino la visión de un hombre adulto puesto de rodillas, no por la fuerza sino por su propia arrogancia y la honestidad sin filtros de un niño. El momento de triunfo del turista, o eso había pensado, se desmoronó más rápido que una galleta seca, y los videos de su desastroso comportamiento ya estaban corriendo por internet. Los hashtags se extendían como la pólvora. Respeta a la guardia, Londres falla, y un caballo particularmente brutal. La justicia. Entonces llegó la voz profunda y autoritaria, cortando los murmullos. Disculpe señor, pero sus acciones violan el protocolo real. Un oficial de seguridad del palacio se acercó con una calma que solo hizo las cosas más intimidantes. El turista congeló, su bravuconería drenándose tan rápido como su credibilidad en las redes sociales. Pero no quise decir nada con eso, tartamudeó tratando de justificar lo injustificable. Solo estaba interactuando con la cultura. La expresión del oficial no cambió. Por favor, apártate ahora. El turista, ahora menos un artista audaz y más una molestia tímida, fue escoltado gentilmente fuera de la escena. La reacción de la multitud fue inmediata y despiadada. Alcohol, sacudidas de cabeza desaprobadoras, algunos sneakers bien colocados. Alguien en la parte de atrás gritó finalmente y fue recibido con una ola de risas aprobatorias. Arthur, mientras tanto, regresó a su puesto. Sus movimientos fueron deliberados, cada gesto una declaración de compostura y dignidad. Se ajustó el sombrero de piel desnuda, el mismo que él turista se había atrevido a abofetear, como si restaurara su lugar legítimo en la parte superior de su cabeza. Su rifle estaba de nuevo en posición, su postura tan firme como una piedra, pero antes de reanudar por completo su quietud regia, Arthur se permitió un pequeño gesto, miró hacia el joven que había gritado antes. Sus labios se curvaron ligeramente en la más leve sonrisa. Un sutil reconocimiento del papel involuntario del niño en la difusión de la tensión, luego, como si concediera el momento de floritura final. Arthur guiñó un ojo, la multitud estalló en aplausos, su tensión anterior se fundió en admiración, algunos se oyeron vítores, así es como se hace, y Dios salve a la guardia. Hasta el caballo pareció percibir el cambio de energía, giró ligeramente la cabeza casi como si hiciera una reverencia bien merecida. El movimiento fue tan deliberado, tan perfectamente sincronizado, que alguien en la multitud susurró, ese caballo merece una medalla. En algún lugar de atrás una voz se elevó
Por encima del ruido rica en sentimiento, y es por eso que protegemos nuestras tradiciones. El día continuó como lo hacen los días en Londres. Los autobuses todavía se arrastraban, el Big Ben todavía sonaba y los turistas todavía pululaban por las puertas, pero Arthur sabía que este momento en particular viviría mucho más allá del final del día. El video de la desventura del turista estaba destinado a volverse viral, una historia de advertencia de por qué uno nunca debe meterse con la Guardia Real y, en cuanto al turista, pronto descubriría lo que se sentía convertirse en una sensación involuntaria de Internet por todas las razones equivocadas. De regreso en su puesto, Arthur se mantuvo erguido, su presencia imperturbable. Los turistas pueden ir y venir, pero la guardia y la dignidad que representa perduran.